Hola, soy Genaro Azamar y esta es mi historia. Nací en Loma Bonita, Oaxaca, el 5 de agosto de 1955. Vine a este mundo con la ayuda de una partera, porque en aquellos años no había hospitales de maternidad aquí en Loma Bonita. Mis padres fueron Rafael Azamar Chávez y mi madre Adoración Reyes Cuevas. Y mis 8 hermanos que viven son Rafael, Mauro, Elsie, Jorge Alberto, Servando, Javier, Tere y Yanis. Bueno, nací al final del barrio de Las Flores, en una época donde no había aún luz eléctrica hasta esa parte, no había drenaje, no había agua potable, eran los inicios. Y asistía yo a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, a la escuela primaria, pero antes de asistir a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, comencé a tomar clases en la escuela del profesor Martínez, que se encontraba en la calle Sinaloa. Pasando un tiempo muy corto, nos avisaron a todo el alumnado que íbamos a ser removidos a una nueva escuela, y esa era la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Una escuela en aquellos años que eran unas aulas muy frescas. Cuando llegamos ahí, nos pusimos muy felices de habitar un nuevo edificio, pero los salones eran de palma, de ladrillo hasta la mitad, y de ahí hacia arriba con celosía de concreto. Así eran las aulas de aquel tiempo, y éramos felices en esa escuela. Los horarios de clases eran, íbamos en la mañana, a las 12 salíamos a comer y regresábamos después de comer a tomar nuevas clases por la tarde. Ya pasando un tiempo, el horario cambió de ser de turno quebrado, ¿no? A hacer un solo turno y ya con menos horas de clases. Ya era que entrábamos a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde salíamos. Pero yo recuerdo que caminaba la avenida Tabasco para llegar a la escuela Josefa, que estaba en la calle Madero y esquina Yucatán, por una calle que en verdad eran loma, como se llama nuestra tierra, nuestro pueblo, Loma Bonita, porque sus calles eran así. Para salir de mi casa yo iba a la escuela y tenía que subir como un cerrito que le llamaban el Cerro del Cubilete en la avenida Tabasco. No veías lo siguiente de la calle, hasta que subías ya veías la pendiente que ya podías ver más cuadras. Y así íbamos a la escuela, caminábamos, no había taxis, no había autobuses de servicio urbano. Nuestros padres no nos iban a dejar a la escuela, íbamos solos, cargando nuestras mochilas, que en aquel tiempo no usábamos las mochilas Samsonite, las que hay ahora. Llevamos un morralito de esos como el que usaban las amas de casa para el mandado, y ahí llevábamos los libros que nos daban, los de texto gratuito, que cuando nos los daban olían rico, un libro nuevo, recuerdo, y eran muchos libros y era muy bonito. Y a esa escuela asistí, y las calles eran con pendientes, subidas y bajadas, y no recuerdo en qué año las rasparon, pusieron maquinaria que nivelaron todas esas calles, que recuerdo que era la Oaxaca, la Tabasco, la Yucatán, la Chiapas. Eran calles que eran así, y las compusieron para hacerlas rectas. En las noches se tenía que acostar temprano porque no había en qué divertirse a esa hora. ¿A qué jugaba? No, pues eran las pelusas, el encantado, y las adivinanzas. A esa hora estábamos en la esquina del barrio contando adivinanzas, cuentos. Eso era toda la luz de la luna. Los amigos de mi infancia
estaban, ¿cómo se llama? Los Hernández en la esquina ahí de Tabasco y, ¿cómo se llama? Úrsulo Galván. La familia de los hermanos Vela, fueron amigos de nosotros, de chamacos. Enriquito Meriche, uno que yo nombro en mi libro. No, es algo para recordar. Sus hermanos y todos ellos. Ya más, ya a 3 casas vivía mi esposa, pero yo no sabía que iba a ser mi esposa. Doña Guille, no me llevaba yo tanto con ellos, yo no sabía. Así es la vida, ¿no? Y entonces, ya cuando llegamos a jóvenes, ya cuando éramos novios y luego nos casamos, pero éramos vecinos desde chamacos, así es eso, ¿no? Bueno, crecimos en un hogar muy humilde y muy numeroso de familia. Fuimos 9 y desde muy pequeño nos aficionamos por el dibujo, aún no por la música, porque mi mamá, debido a las carencias, nos hacía las camisas, pero porque ella era modista y no podía comprar ropa, pero ella nos las hacía. Entonces le dibujaba unos caballitos y los bordaba en la bolsa. Cuando hacía las tortillas, con la misma masa, con la masa hacía unos burritos o caballitos y los ponía en el comal y los cosía y todo eso. Yo creo que íbamos viendo eso que mi mamá hacía y comenzamos a dibujar. Mis hermanos todos dibujan, no lo han hecho como modus vivendi solamente, pero sí lo hicieron para sus necesidades de la escuela. Pero ya yo fui el que ya cuando llegué a una edad en que debía trabajar, comencé a vivir del dibujo. Primeramente el dibujo arquitectónico, dibujo de maquinaria, y ya después pues hice retratos, hice trabajos al óleo, acuarelas, con estilógrafos, de serigrafía, y pues actualmente lo que es el dibujo ya digital. Tuve que adaptarme a los nuevos tiempos, pero la música todavía aún no se daba. Pero yo cuando era pequeño recuerdo que cuando yo veía un grupo musical, yo me quedaba con la boca abierta mirando cómo tocaban, y yo digo, yo quisiera tocar, pero no me imaginaba cómo pudiera yo hacerle. Cuando hicieron la primera Feria de la Piña en 1963, yo conocí por primera ocasión vi una guitarra eléctrica que los músicos que estaban ahí traían. Cuando yo escuché cómo tocaban esa guitarra eléctrica, cuando oí cómo sonaba, cómo la ejecutaban, yo dije, no, yo quiero ser de aquí, yo quiero tocar algún día. Y entonces no tenemos familiares que hayan sido músicos. Entonces, cuando ya estaba yo en la secundaria, pude tener mi primera guitarra y ahí comencé a tocar las primeras notas musicales. Pues anhelábamos formar un grupo de rock con mis compañeros de escuela secundaria, cosa que nunca logramos. Ya fuera de la escuela secundaria, el maestro David que daba clases en la escuela nos invitó: muchachos, a ustedes que les gusta la música, hay un aniversario de la escuela secundaria que va a ser en el Cine Cecilia. ¿No quieren participar tocando unas canciones? Y nosotros dijimos, pues yo sí quiero. Y entonces preparamos nuestras guitarras y llegamos al Cine Cecilia el día del evento. Apenas estábamos tocando la primera canción, cuando no íbamos ni a la mitad de esa primera canción, creo que desde las primeras notas que empezamos, se escuchó un abucheo muy grande. Bájenlos, no sirven. Y el maestro David nos paró nuestra actuación y nos dijo, lo siento muchachos, lo siento mucho. Y mis amigos y yo salimos muy desanimados por la puerta lateral del Cine Cecilia. Nos fuimos y levantarme de eso no fue fácil. Ya dije, no, pues ya no voy a ser músico, solo un guitarrista bohemio que anda ahí con su guitarrita, pero ya nada más. Lo que yo tocaba de guitarra sí logré transmitirle un poco a mis hermanos. Mi hermano Jorge Alberto siguió tras de mí y también empezó a tocar sus primeros acordes. Los demás, Servando y Javier,
Javier, mi hermano Javier tocaba con latas y cacerolas que se las estaba acabando ahí a mi mamá en la casa, porque quería ser baterista. Pero la feria nos marcó, porque veníamos a ver a los grupos musicales, y cuando ya veíamos que pasaba la feria, en la casa teníamos laterío y simulábamos guitarra, porque nos identificamos con eso y eso queríamos hacer. Ya viéndome casado y cuando nació mi primera hija, pues Dios así hace las cosas, así llegan, uno no las entiende, llegan cuando debe llegar. Y yo formé el grupo Azamara, llamé a mis hermanos. Cuando llamé a mi hermano Javier, ya tocaba la batería él. Digo, ¿cómo lo hiciste, hermano? Dice, es que yo veía en la Feria de la Piña cómo tocaban y él ya se imaginaba cómo, y llevaba el tiempo. Y entonces, pues empezamos a tocar y no era tan fácil, porque como dicen, han dicho siempre que en el pueblo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y pues yo era el tuerto que es el único que sabía un poquito de música, y los iba guiando como podía a ellos. Pero así nos hicimos, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos componiendo nuestras canciones y ya estábamos tocando, ya nos estaban llamando a algunas fiestas populares. Comenzamos en el barrio, en las fiestas de la barriada y todo. Aún no nos llamaban para grandes fiestas, porque así es, ¿no? Pero se tuvo que llegar ese tiempo también, y ya comenzamos a tocar ya un poco mejor, ¿no? Ya acoplados en eso. Ensayábamos como 4 horas diariamente durante toda la semana. Y ya cuando fuimos llamados para tocar en los bajos del Palacio Municipal, en la feria, no, ya eso ya fue mejor. Empezamos a alternar con grandes orquestas. Fuimos teloneros de muchos grupos internacionales. Tocamos con Johnny Laboriel, con los Joao, con los Socios del Ritmo, el Grupo Audaz, el grupo Los Flamers, con otras orquestas, con muchas orquestas, y con los grupos locales que había aquí, compañeros nuestros, músicos. Pero antes recuerdo que la primera ocasión que nosotros salimos a tocar fuera de Loma Bonita y que nos pusimos muy felices, fue en Paraíso Zacatal. Nos recibieron como artistas ahí, las muchachas guapas haciendo tortillas hechas a mano porque que comieran los músicos. Oh, era bonito eso en el rancho. Luego fuimos a Metate, a San Benito, tocábamos abajo de una ceiba que está ahí tocábamos, y así comenzamos a salir. Ya después, pues cuando ya fuimos llamados para ir a Mistán, ya en Mistán hacían fiestas grandes y contrataban grupos de ya famosos, y nosotros íbamos como teloneros, abríamos los bailes para esos grupos. Todo eso era un roce bonito, ¿no? En aquel entonces. Ya después nos atrevimos a grabar un disco y recorrimos desde Valle Nacional hasta Tlacotalpan, toda la cuenca, siempre anduvimos tocando. No recuerdo, no podía enumerar tantos lugares a donde íbamos. Y Villa del Mar en Veracruz, también íbamos allá algunas veces. Hay algo que nunca busqué ni planeé. Jamás hice mis canciones pensando que quería que pegaran y que yo fuera famoso. No lo pensé. Solamente yo estaba viviendo el momento, es decir, ser feliz. Yo quería ser feliz con hacer eso. Como decía, Los Bailes de la Bomba era una canción con mucho agradecimiento, y nunca pensé, pasaron años para que me diera cuenta que les había gustado a la gente, que sí les llegó. Y empecé a componer mis canciones, no porque yo fuera bueno componiendo. Lo que pasa es de que no se me daba copiar, no me salían las canciones bien copiadas, los covers. Teniendo esa dificultad, opté por componer mis propios temas, porque me salían mejor, ¿no? Y con esas canciones anduvimos por todos los lugares, las llevamos y las tocábamos, y saber que eran mías y que si les gustaba a la gente, pues era una satisfacción que la gente escuchara y las aceptara. Aquí
ocurre lo siguiente, como ya he estado diciendo que nos bajaron a tomatazos del cine Cecilia, no es fácil levantarse de eso. Entonces yo vivía en autoestima muy abajo, era muy difícil. Llegué casi a los 24 años con esa dificultad, que solo yo lo sabía, algunos no notaban, pero yo no estaba siendo feliz. Yo no había visto desfilar a algunos amigos que hasta yo les enseñé algunas posiciones de guitarra, y ahora ellos ya andaban en algunos grupos musicales tocando. Vi a algunos compañeros de la escuela ya disfrutar de carreras, y yo no, y todas esas cosas me conseguí un empleo como dibujante, y pues era bonito, pero los trabajos por encargo y todo no me hacían tan feliz, solo era para ganar dinero. Entonces, cuando yo empiezo a tocar, cuando ya tomo mi guitarra, pero que vi que no teníamos un tecladista, tuve que aprender a tocar el piano también. Y entonces ya me convertí yo en el pianista del grupo y el que dirigía todo, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó fue una cosa muy importante. Si hasta ahí nada más hubiera quedado, por ejemplo, que 2 años hubiera durado aquello y que ya no seguiría yo con eso, ya no importaba, porque yo había sanado de algo que yo sabía. Eso que yo tenía en la autoestima por los suelos, en ese momento se liberó todo, sanó Genaro de todo el interior que tenía. Yo nada más lo que quería es transmitir algo, expresarme y ser escuchado. Cuando ya la gente me escuchó y bailó mis canciones, yo ya soy el que soy ahora, el que tú conoces. Si no hubiera ocurrido eso, tal vez me verías así, sin querer ni platicarte. ¿De qué te voy a platicar? No puedo decir nada, no hice a lo que vine a esta tierra. Pero ya cuando fui escuchado, cuando ya me escucharon y bailaron mi ritmo y escucharon mis canciones, pues ya que le puedo pedir más, a Dios me dio todo ahí. La música me sanó, la música me hizo ser algo y saber que me identifiqué con este pueblo porque compuse las canciones que había, que se referían a costumbres o a personajes o a lo que sea de mi tierra, Loma Bonita. Porque antes solo habíamos escuchado el himno del son montuno del arquitecto Villarreal, el rinconcito oaxaqueño, y él nos hizo ese gran favor de hacernos esa canción que hasta ahora es un himno, porque es el que nos representa. Donde vamos escuchamos rinconcito oaxaqueño y es muy importante para nosotros. Había muchos músicos aquí en Loma, pero no se habían dedicado a componer algo para Loma Bonita. Entonces, pues yo lo tenía que hacer. Sentí que era mi responsabilidad. Fue una responsabilidad de hacer eso. Lo mismo que luego con mis dibujos, sentí una responsabilidad de plasmar la piña ahí. Es mi responsabilidad, esté donde esté, aunque no esté yo aquí, porque debo dar a conocer que a través de eso deben saber que existe un lugar que se llama Loma Bonita, que es donde se produce la piña más deliciosa del mundo. Y yo lo tengo que decir. Ya siguiendo con lo de la música, vemos que le gusta mucho el rock. ¿Tiene alguna inspiración a nivel nacional y a nivel internacional? Lo que pasó con el rock, que cuando en los tiempos de los años 60 que hacían las ferias de la piña, Loma Bonita es un lugar que yo no sé, era tan pequeño y lo que tú quieras decir pero tenía un éxito en lo que era la cerveza, No, hombre, eso era un negociazo grande. Había 3 cervecerías aquí. La Carta Blanca, la Superior y la Corona, la Modelo, eran 3. Al haber esa competencia, en las ferias de la piña, ponían 3 stands, las cerveceras. El stand de la Corona, el de la Carta Blanca y el de la Superior. Y ellos competían de tal manera que traían artistas, muchos, muy variedad de artistas, eran comediantes, cantantes de ranchero,
cantantes de todo, y grupos de rock, bandas de rock, varias venían, 2 o 3 durante toda la semana, y ellos tocaban canciones que procedían de Inglaterra y de Estados Unidos, que aquí en Loma Bonita no las conocíamos, porque no teníamos tanta comunicación. Se supone que para esos tiempos la información nos llegaba ya muy tarde. Sobre todo no había ni carreteras, era un camino vecinal, algo así, que de terracería, que nos llevaba a Papaloapan. Entonces, ¿cómo se llama? Pues la información llegaba a veces por tren. Afortunadamente había un expendio de revistas donde llegaban información que llegaba por tren de un señor que se llamaba Filiberto Muñoz, y a veces ahí encontrábamos cosas. Pero entonces la música de rock a mí me fue transmitida al ver a esos grupos. Había chicas agogó, no sé si las han visto en las películas, cómo bailaban y todas esas chicas, y aquí llegaban, era algo extraordinario ver cómo bailaban. Entonces empecé a conocer las canciones de los Doors, del Rolling Stone, de los Beatles, de Creedence Clearwater Revival, y yo me fui contagiando de esas canciones. Cuando yo escuché la guitarra eléctrica y vi cómo la ejecutaban, digo, no, yo quiero hacer eso. Cuando ya empecé a tocar la guitarra, tenía yo un maestro, pero que me enseñaba boleros románticos, y yo ya como a los 3 meses mejor dejé al maestro y me fui por mi cuenta con la revista que encontraba para ir cantando mis canciones que yo quería. Pasando un tiempo me arrepentí porque debía haber tomado el curso completo. Luego lo que me pudieron haber entregado en bandeja de plata, me tomó años practicarlo yo y saberlo. Pero creo que después de todo eso, parece que fui el primero en tocar rock en este lugar, en ejecutar y darle efecto a la guitarra, como era el blues y todo eso. Y ya conocí a otros muchachos que ya tocaban, Talí Reyes. Ellos vivían en México, son de Loma, pero venían y ya ellos tocaban más porque estaban ya influenciados allá en la Ciudad de México. Empezamos a tocar rock. Para cuando formamos el grupo Azamar, nos dimos cuenta que nadie nos iba a contratar. Con rock, ¿quién nos iba a contratar? En ese tiempo no pagaban un peso por una canción de rock, no se podía. Entonces tuvimos que empezar a aprender la música tropical. Y entonces empezamos a tocar eso, ya lo que podíamos. Habiendo yo salido con ese gusto del rock, lo que hice fue hacer mis fusiones para quedar bien con el público, pero también yo sentirme satisfecho. Por ejemplo, cuando tocaba yo el danzón Nereidas, a la mitad del danzón le metía yo la canción de Paul McCartney, El Tonto de la Colina. Le metía yo El Tonto de la Colina de los Beatles. Y así tocaba otro tipo de canción y le metía a la mitad una canción de los Doors. Llegué a meter una canción de Janis Joplin en un mambo. Sí, o sea, donde cabía, lo combinaba. Y antes ya habíamos escuchado a Carlos Santana, que sus canciones eran latinas y que se podían hacer algunas fusiones. Pero ya cuando yo escuché a Chicoche y La Crisis, vi cómo fusionaban, parecía rock lo que hacían en la guitarra, con ritmos caribeños y todo eso, una mezcla. Y se oía bonito. Digo, no, pues así sí se puede, porque nos rehusábamos a la cumbia, no me gustaba mucho la cumbia. Lo que yo hago se parece más a un ritmo caribeño. Y lo principal fue que encontré que podía hacer alguna cosa que no estaba hecha. Y eso es lo que deja huella, porque al final de todo yo entendí que aunque tú como músico hagas un trabajo muy sofisticado, un arreglo musical muy sofisticado que tú quieras, pero si es copia, así tomes la canción más importante, pero son covers que tocan otros, y que tú llegues a tocarla tan extraordinariamente, pero no vas a dejar huella. Nadie te va a recordar. Recuerdan al artista que tú estás interpretando. En cambio, si tú haces una cosa, aunque sea muy sencilla, como la que hacíamos nosotros, con un arreglo muy sencillo, pero que es un tema que es propio, que es original, y que si
Ahí sí no entiendo, eso sí, porque creo que no hay fórmulas para llegar al corazón de la gente. Si hubiera esa fórmula, todos la iban a tener y dirían, ah, bueno, voy a hacer así, ya llego al corazón. Tú no te das cuenta, pero llegar al corazón de la gente es muy importante y ahí deja huella, te recuerdan. Así sea algo muy sencillo que tú hiciste, pero que hiciste con todo tu corazón, con sinceridad, con honestidad, y te llegan a recordar. Y eso ocurrió, creo, conmigo. Además no tengo madera para haber sido muy famoso, creo que hasta ahí estuvo bien. No aguantaría yo que tuviera yo un manager que me dijera, ahorita amanezco en este lugar, apúrense porque salimos para Veracruz, y terminamos ahí, ahora vamos a Puebla, ahora vamos a México. No, ¿cómo? Yo quiero tener vida. O sea, ellos, hay unos que no saben ni a dónde van a ir. Algunos me preguntan, bueno, tal vez yo no serví para los negocios. Creo que a lo mejor no se me ha dado ser un emprendedor muy grande en cosas, porque me gusta una vida de libertad. Siempre me rehusé, le tenía fobia a los patrones, a los jefes inmediatos en las empresas, hasta que me liberé de no estar con ellos. Me liberé de no trabajar para empresas, no tocar covers. Me liberé del alcohol, me liberé del tabaco, porque también lo hice. Las drogas nunca las probé. Me liberé de religión, porque creo en Jesucristo y sé que debo ser como Él dijo que era, pero fanático religioso no, eso es otra cosa. Puedo predicar a Cristo, decirles a todos que Cristo salva y todo eso, ¿no? Pero me liberé de partidos políticos también, porque con mi familia ejercemos el voto, el derecho al voto, sí, vamos a votar y sabemos, pero no me caso así con un partido para andar porque se sufre. Alguna vez anduve y lloré pues, cuando perdimos y me dolía la cabeza. Es difícil, ¿no? Se siente feo perder, ¿no? Pero sí votamos y todo eso. Me he liberado de grandes cosas. Y alguna vez hubo un representante de artistas que al vernos que éramos como de 25, 26 años y vio que podíamos llegar a algo. Y muchas muchachas detrás de nosotros en ese entonces, hasta nos seguían de aquí de Loma, iban 25, 30 muchachas, hasta donde estuviéramos tocando, ahí nos llegaban en la noche, porque iban a vernos allá donde estábamos. Estábamos chavos y eso era importante, y el entusiasmo que le metíamos y todo. Pero ese representante vio en nosotros algo, vio que podía haber tela de dónde cortar, y me ofreció que me iba a comprar un autobús de los más nuevos que hubiera. Me iba a poner un equipo de lo mejor. En aquel entonces eran los Servinvega, dice. Van a ser 8 bocinas Servinvega de cada lado, me dijo. 5 poderes Pibi, y me empezó a mencionar todo lo que iba a comprar. Uniformes y todo. Pero me dijo, te voy a cambiar el nombre. O sea, ya no iba a ser el nombre de Azamar. Van a cantar y tocar las canciones que yo les voy a decir, me dijo. Y van a vestir como se les va a decir. Yo no podía aceptar eso. Prefería seguir tocando sencillamente y lo que pudiéramos nosotros, pero yo no podía aceptar ese cambio. No puedo llamarme de otra manera, no pueden decirme que voy a tocar, y no lo acepté. Y así como esas cosas son ejemplos que muchas cosas yo no he aceptado porque no me hacen feliz. Aquí a la tierra vine a ser feliz. ¿Qué representa para usted? Bueno, en los años, a finales de los años 70, comencé a noviar con Guillermina Pacheco Martínez. Éramos vecinos, vivíamos había una casa más y luego seguía la de ella, y empezamos a noviar, pero no nos dimos cuenta que ya no pudimos separarnos, y entonces en 1978, el día 20 de agosto, nos casamos por la iglesia. Comenzamos a vivir una nueva vida ya, donde nacieron luego nuestras hijas, Zaira, Brenda y Angie. Y pues lo que parecía para muchos que en aquel entonces no nos deseaban que fuera de tantos años, pensaban que eso
iba a ser una separación rápida. Ha durado 44 años hasta la fecha. Cuando conocí a Chicoche y la Crisis, me di cuenta que yo también podía hacer eso, que era lo que quería hacer, pero no me atrevía a fusionar el rock con la música latina. Y esos maestros a mí me enseñaron mucho. Aquí en esta imagen fue el día que alternamos con Chicoche y la Crisis. Recuerdo que esa noche, yo anteriormente al guitarrista de Chicoche, yo le había platicado que yo ya tenía un grupo, pero él no nos había escuchado. Esa noche creo que ellos no sabían que nosotros íbamos a hacer el grupo telonero. Cuando ellos iban entrando al salón social aquí en Loma Bonita, iban haciendo su entrada y ya nos vieron que estábamos tocando. Cuando Abel, el guitarrista, y Eugenio, el saxofonista, nos vieron que estábamos ya tocando allí en el escenario, señaló a Abel y le dijo a Eugenio, mira, ahí está Azamar con su grupo. Y de inmediato ellos, los que organizaban el baile, siempre asignaban una mesa con sillas especial para los músicos del grupo que venía estelar, el grupo estelar que iba a tocar. Y ellos no ocuparon su mesa llegando, se subieron al escenario y nos fueron a dar un abrazo ahí delante de todo el público. Ya estaba la pista llena de gente bailando y entonces nos abrazaron, interrumpieron que continuáramos con la siguiente canción de los Beatles, que se llama Let It Be. Y cuando tocamos esa canción de Let It Be, ellos se pararon de sus asientos y empezaron a aplaudir. Y eso fue una cosa muy grande, nos inyectaron un ánimo tan grande a nosotros para continuar. Como todo lo que comienza algún día tiene que terminar, algún día cada quien tomó su rumbo, su camino, mis hermanos, cada uno. Creo que todos seguimos en la música, pero ya de otra manera. En este era el tiempo que soñábamos, que teníamos proyectos, que nos ilusionábamos con hacer cosas. Y llegamos a conformar un grupo que todos caminábamos por el mismo sendero. No había el desacuerdo de que no, yo quiero hacerlo diferente. Caminábamos con el mismo pensamiento. En aquel entonces los grupos no traían, casi los locales de esta región, no traían los uniformes, no se uniformaban, no usaban traje. Nosotros sí lo hacíamos. Mi madre confeccionaba la ropa y mi esposa. Ellas confeccionaban los trajes para nosotros. Teníamos todo en la casa. Mi hermano Rafael era herrero y él hacía todo lo que era de herrería, donde estaban las bocinas, las bases para bocina, las bases donde ¿cómo se llama? El baterista iba a poner su instrumento. Todo eso lo hacía él, los escenarios. Mi hermano Servando era electricista y sabía de electrónica, componía las bocinas, bajaban la luz del poste a 220 para repartir a 110 para instrumento y 110 para luces. Todo lo hacíamos en casa. Y yo, como era dibujante, pues hacía la publicidad. Nos acostumbramos a hacer todo eso. Fue una época muy bonita. Y los demás veían y decían, ¿cómo pueden hacer eso? No teníamos economía, pero había talento. Era más talento que dinero lo que hacíamos, y entusiasmo. En los años 90 hice una pausa a lo que estaba haciendo para vivir una vida espiritual. Y entonces dejé de andar tocando en los escenarios para dedicarme a la música cristiana. Y con ello mi vida cambió en una forma. Me corté el cabello y cambié algunas cosas, pero a las que no me acostumbré después, porque había tirado los jeans y me quise empezar a vestir como se vestían los ministros y los pastores, con el pantalón así de vestir, la camisita y la corbata. Pero ya pasando unos 3 o 4 años me acordé que ese no era yo. Yo quería alabar a Dios y todo, y adorarle y lo que sea, pero como era yo. Cuando comencé a escribir
algunos artículos para Loma Bonita y que subía yo a las redes. No imaginaba que podría escribir un libro, hasta que en el camino me encontré con la maestra Ángeles López Alonso, que me dijo: maestro, escriba, usted puede. Y cuando ella me dijo así, pues me inyectó un ánimo muy grande y me di a la tarea de recopilar muchas cosas que yo ya había escrito y empezar a escribir cosas nuevas que quería yo transmitir. Y cuando vi, ya estaba terminado mi libro de Loma Soy, que en sí el título encierra una pertenencia muy grande a mi pueblo, el pertenecer aquí, el sentirme orgulloso de esta tierra y escribir en un libro mi sentir y defender que se debe sentir amor por nuestra tierra, que conservar nuestra identidad, conservar nuestras raíces es muy importante para que nuestra autoestima esté bien, porque donde quiera que yo vaya me siento con orgullo decir que soy de Loma Bonita, Oaxaca. Me habían dicho que yo iba a tener un recibimiento bonito acá con mi libro. Lo estaban pensando así cuando me invitaron, pero rebasaron las expectativas. El público, la gente, mis amigos, la maestra Ángeles, la maestra Miriam, la regidora Carlita, con todas sus atenciones y lo que prepararon. Afortunadamente, estar en el Teatro Felipe Reyes es una satisfacción muy grande. No pensé estar presentando mi libro en ese lugar. Un recinto muy hermoso, muy bonito, y con la ovación y la oportunidad de decirles a todos que cómo amo a Loma Bonita, ¿no? Y fue hermoso anoche haber visto cómo desfilaban amigos, amigas, alumnos, esperando a que yo les firmara su libro. Tuve que llorar anoche cuando me entregaron un diploma, cuando presentaron las imágenes de cuando yo tocaba, las presentaron ahí. Vinieron a mí recuerdos hermosos, vivencias. Me di cuenta que los años últimos que pasé en Loma Bonita, no aproveché el tiempo de estar con amigos, de charlar un rato con ellos, de abrazarnos. Y ahora que estoy lejos, tengo el deseo. Me senté a comer con el ingeniero Carlos Copto, saludé a Salinas, he saludado a otros amigos que tenía tiempo que no veía y los abracé. Digo, ¿por qué no platiqué con ustedes? Creo que el de la culpa era yo, porque era un poco antisocial. Pero el ingeniero Carlos Copto me dijo: no, Genaro, andábamos muy ocupados correteando la chuleta, porque nuestros hijos estaban en la escuela. Ya llegamos a esta edad y ya tenemos más tiempo para ahora sí hacerlo, tal vez por eso. Bueno, así lo dejamos, pero cuando Luciano me hace entrega y el ayuntamiento de este diploma, es algo muy bonito y me llevo en el corazón muchas cosas. Pensaba que nada más venía por este tiempo y alguna vez cuando traje mi disco en el 2012, pero estoy convencido que puedo venir muchas veces porque me hace muy feliz estar en este hermoso lugar que me vio nacer, que me vio crecer y vio varias cosas que yo fui cambiando en la vida. Yo ahora estoy en mi tierra, no sé si la volveré a pisar, pero cuando me vaya y siempre, me parece que estoy aquí siempre. Si ustedes han leído y han visto en las redes mi página de Facebook y todo eso, se darán cuenta que estoy siempre aquí en Loma Bonita. En mis pensamientos está este lugar, en los dibujos, en las canciones, porque pudiera hablar de algo más, pero la identidad la tengo con este lugar. Ser oaxaqueño es un orgullo y tener ¿cómo se llama? Algo que Loma Bonita me dio, se llama la piña.
La piña me dio todo para hacer mis canciones, para hacer música y para hacer mis dibujos y para ahora escribir un libro. ¿Qué le diría a Genaro niño, usted ahorita ya como adulto, qué le diría? Y la otra, el mensaje para las personas que lo han apoyado. Bueno, ¿qué le diría yo a Genaro? A Genaro niño y adolescente, porque que no la riegue tanto. De las fallas más importantes que observo de ese niño, hubo mucha vanidad y orgullo, y fallarle a algunas personas. Entonces, si yo supiera lo que sé ahora, en ese tiempo hubiera tenido la experiencia, el conocimiento, jamás hubiera sentido vanidad ni orgullo, hubiera sido muy sencillo y muy humilde, y tendría que tener mucho agradecimiento con las personas que me apoyan, recordar siempre y decirles gracias, pedir perdón, pedir permiso, dar las gracias y decir por favor, cosas que muchas veces no las hice, a pesar que mis padres me educaron que nosotros era un tiempo en que les dábamos buenos días y el saludo a toda la gente cuando salíamos hacia la escuela. Buenos días, doña Pompeya, buenos días, le decíamos a todos los que encontramos en el camino, pero faltó todavía algo más. No despreciar a los que ya tienen más edad, eso parece que lo hice muchas veces. Eso ya está muy viejo. Y ya yo llegué a la edad, ¿no? Y así a veces es uno. Diría que no hicieran eso. Tal vez le diría a Genaro, sé como tú eres. Eso sí, lo que tú quisiste hacerlo es, sigue así. No cambies, nadie te puede decir que hagas lo que tú no quieres. Mucho agradecimiento tengo aquí en Loma Bonita para la gente que me ha apoyado actualmente. El presidente municipal Luciano Sánchez Gama, la maestra Ángeles López Alonso, la licenciada Carlita, la profesora Miriam, actualmente, pero tengo mucho agradecimiento con muchas personas que aquí me tendieron la mano. En otros tiempos, cuando yo comenzaba, la familia Betanzos, que nos dieron la oportunidad de tocar en muchos bailes, en el mercado, cuando ellos hacían sus fiestas. Señor Mencho Pulido, muchas veces nos tendió la mano. El señor Jorge Pérez de la O, nos tendió la mano alguna vez que lo necesitamos. Una gran amiga, Bertita Peña, que una vez me tendió la mano cuando yo necesitaba. Hubo personas muy lindas, otros que no fue económicamente, pero fue con consejos, comprensión, y nos escuchaban. El señor Argimiro Reyes, que tenía una tienda ahí por el mercado, no sé si aún la tiene, muchas veces nos tendió la mano. Son gentes muy lindas que he habido aquí en Loma Bonita, muchos me tendieron la mano. Una de las principales personas que me ayudó aquí se llamó el ingeniero Felipe Reyes Álvarez. Él fue el que me descubrió como dibujante. Ni siquiera sabía que yo me podía ganar la vida de eso. Cuando él me vio dibujando y me llamó para trabajar en la empresa donde él estaba, esa semana yo antes andaba trabajando en el campo, fui a sembrar piña, porque ya me había dado por vencido que yo no servía para nada. No quiero decir que sembrar piña es no servir para nada, pero sino que yo podía hacer otras cosas y no las estaba haciendo. Pero necesitaba ganarme unos pesos, y entonces me invitaron, no, se puede sembrar piña en tal lugar. Bueno, acompañé porque yo no sabía mucho de ese trabajo, pero era en medio de un maizal, y el ajuate que tienen esas hojas es tremendo. Bueno, yo estuve trabajando ahí, me gané unos pesos, terminé de trabajar esa semana en eso. Mi padre me llevó a la empacadora a dibujar una máquina, y el ingeniero Reyes me vio dibujando y me dice, ¿no quieres trabajar aquí? Y yo le digo, pues, ¿cómo no? Si yo me encontraba desempleado. Entonces, al día siguiente me contrataron. Y qué hermoso fue eso, porque al día siguiente yo estaba trabajando en un respirador al lado de ingenieros y arquitectos. ¿Cómo cambió mi vida de un día para otro? Entonces tengo mucho agradecimiento con él, con el profesor Aurelio, que es mi principal mentor. Mucho agradecimiento para con él. La gente ha sido muy buena conmigo. Muchos que no conozco aquí fueron a adquirir el libro y yo se los firmé. Y muchos me conocen en las redes. Es que yo lo sigo ahí, me dice. Y se siente muy bonito. ¿Cómo les agradezco? Les agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que hacen por mí.
Y como yo recuerdo un pasaje bíblico que decía cuando los apóstoles encontraron a un cojo que estaba a la entrada de una iglesia, ¿no? De la Hermosa, dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Entonces yo no tengo bienes ni nada para darle a alguien, pero de lo que tengo comparto. Mis dibujos los subo a la red. Dice, no, pero te los van a copiar. No me importa. El arte lo hizo Dios para que yo lo comparta. La música, no, oye, pero la van a agarrar, que la agarren. Si la música no es mía, es del pueblo. Y pongo todo, y pongo muchos dibujos, y los toman, y no importa. Yo los comparto, porque si yo no los compartía, estuvieran guardados, archivados, yo iba a morir y nadie se iba a dar cuenta que yo hice eso. Y entonces es un agradecimiento, eso lo hago por agradecimiento a mi tierra. Siempre estoy aquí. Alguien dijo, me parece que fue Noé, alguien que era del ayuntamiento, antes trabajaba no sé qué, Velasco. Noé Velasco lo llegó a decir una vez en radio, no, este Genaro es de los que el ombligo, ¿cómo se llama? Se quedó aquí en su ombligo, se quedó en Loma Bonita. Y él él va a ser de aquí siempre. Y ese soy yo, muy agradecido con mi tierra, muy agradecido contigo, amiga y hermanita Cindy. De verdad, te conocía por las redes con un aprecio muy grande desde la primera ocasión, y siempre sentí que teníamos algo, igual, un pensamiento, es decir, tu juventud, y yo ya alguien de más de 60 décadas, de 6 décadas, perdón, 60 son muchas, ¿cómo se llama? Pero que vamos, en varias cosas vamos por el mismo sendero, ¿verdad? Porque vamos, pensamos igual en eso. Y les agradezco mucho esta atención que tienen para mí, y esta charla. Es importante decir que agradezco mucho al pueblo de Loma Bonita. Sin Loma Bonita, sin La Piña, sin toda esta gente de mi tierra, no haría yo nada, porque se lo debo a ellos, porque me identifico y puedo hacer estas cosas que estoy haciendo. ¿Dónde pueden adquirir su libro, maestro? El libro, de momento casi están agotados, pero van a estar los que quedan en la biblioteca pública con la profesora Ángeles López Alonso. Llegando yo de regreso a Cancún, trataré de enviar un paquete con ella, para que haya más ejemplares disponibles ahí también. Espero ser leído, y por ello les agradezco mucho